Vamos a tratar de continuar con la serie que arrancamos de Montes y Valles. Y durante los últimos 3 domingos pasados nos enfocamos en las áreas de los valles. Valles que no necesita usted buscarlos. En realidad ellos van a aparecer en el momento que Dios ha permitido o planeado esos tiempos. Cuando José estaba rumbo al palacio, quizás nunca se imaginó que el camino hacia el palacio era a través de los valles, a través de las diferentes situaciones que vivió. Job vivía muy bien, era un hombre rico, era un hombre muy sabio. Sin embargo, el Señor tenía planeado para él el llevarlo a una etapa más grande, más elevada, a tal grado que todo lo que le aconteció a Job sirvió para que en el capítulo 42 él pudiera decir: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y el postrer estado de Job fue mucho mayor que el primero. De la misma manera, David, cuando había sido preparado para ir al reinado, tuvo que pasar tiempos de valle, y él lo expresa en el Salmo 23 diciendo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 3 domingos en los que hemos visto los diferentes valles, y yo espero que usted se haya identificado en más de alguno de esos valles, porque no es necesario que usted busque, ellos van a aparecer. Tarde o temprano van a aparecer para enseñarnos algo. Pero los peligros del cristiano no son solamente en los tiempos de valles. También cuando llega el tiempo de éxito, el tiempo de montes, el tiempo de la abundancia, el tiempo de la prosperidad, muchos se pierden en ese tiempo. Muchos no saben cómo lidiar con el éxito, y en lugar de ser de bendición, el éxito sirve para su destrucción. Por eso hoy vamos a dedicar este tema a revisar la caída de David cuando ya estaba en el éxito, cuando ya había llegado a ser un rey exitoso. David tuvo que lidiar con ese éxito y no salió muy bien al principio. Pero vaya conmigo al libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 5 y versículo 12, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, voy a leer desde el versículo 10 para que tengamos un mejor contexto. Dice: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, oiga esto, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Aquí vemos, hermano, ya no un David que se anda escondiendo. Ya no vemos un David metido en la cueva de Adulam con otros 300 hombres, los endeudados, los amargados. Ya no está David en la cueva. Ahora David está en palacio. Ha llegado a ser un rey exitoso. De hecho, la historia y la Biblia confirma que el reinado de David fue
de los más grandes que Israel ha tenido hasta el día de hoy en cuanto a conquista. Salomón, su hijo, ya vivió, vivió la herencia que David le dejó y vivió un reino de paz. Pero David vivió un reino de conquistas, un reino de batalla, un reino de extensión, un reino, hermano, donde los enemigos eran destruidos y Dios daba la victoria a David en todas sus batallas. ¿Cuántos dicen amén? Llegó a construir la ciudad de David en Sión y su reino se extendió muchísimo en ese tiempo. Pero cuando ya estaba en el éxito, entonces aparecieron algunos fracasos que trae cuando uno llega a ese nivel. Puede caer en varios errores. Por ejemplo, cuando uno llega al éxito, puede llegar a acomodarse con lo que ya tiene, con lo que ya logró. Y entonces deja de seguir peleando por otra victoria. Ya no lucha por una victoria más. Se acomoda uno en lo que ya tiene, en lo que ya logró. Y entonces baja la guardia. Y eso es lo que le sucedió a David. David se acomodó en palacio, creyó que ya lo había logrado todo. No solo eso, apareció probablemente el orgullo, apareció la altivez de cuando uno logra más que otros. Aparece también el orgullo, el ego, creyéndose más que otros. David tuvo que experimentar también la autosuficiencia, es decir, el creer que lo que uno ya logró, hermano, es suficiente y ya no necesita ayuda de parte de nadie. Que a mí que nadie me venga a decir que si necesito algo, ya lo tengo todo. Y puede aparecer el ego, puede aparecer la autosuficiencia, puede aparecer la comodidad, pueden aparecer enemigos que nos pueden echar a perder todo lo que tenemos. Hablando del éxito, encontré un hombre, el dueño de, ¿cuántos conocen un lugar muy famoso en redes y películas llamada Netflix? ¿Cuántos conocen eso? Por supuesto, si lo tiene en casa. ¿Sabía usted que su dueño estuvo a punto de perder toda la empresa? Porque cometió un error. Y ese error que cometió hizo que estuviese a punto de perder todo el imperio que había construido. Un solo error le iba a costar toda la empresa que había perdido, porque mientras más alto estás, la caída es mucho más grande. Decían en El Salvador, mientras más arriba estás, el cuentazo abajo es más grande. Suena a sapo uno cuando cae. Porque mientras más alto estás, tus errores son más fuertes. Mientras más alto estás, cualquier error que cometas es significativo. Pero ¿cómo lidiar con esto? Déjeme mostrarle en primer lugar los dos errores y los dos pecados que David cometió cuando había llegado al éxito. Número 1, acompáñeme por favor a las Escrituras y vaya conmigo por favor a primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 4. Cuando David había llegado al éxito, cometió este pecado. Por supuesto, Satanás siempre está ahí, incluido en los errores que uno comete. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 4, dice, cuando usted lo tenga, dice amén. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales, a los príncipes del pueblo, id
haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Dejémoslo hasta ahí un momento. El censo de David, el contar a su gente de Israel, parecía algo no tan grave como otros pecados que se pueden cometer. Sin embargo, el problema del censo no radicaba en realidad en contar a las personas, sino en querer saber la fuerza que uno puede tener para sobrellevar las dificultades. Parecía que David en algún momento pensó que el medir su fuerza era la capacidad que él tenía para enfrentar las cosas, para enfrentar los problemas, e inclusive contar a su gente podría creer que esa era su poder y su fuerza para seguir avanzando. Y se olvidó de que el que da la victoria en las batallas se llama Jehová, el Dios de los ejércitos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Algunos miran este error o este pecado de David, lo miran desde dos ángulos. Uno lo mira desde el ángulo de la incredulidad. Y por ejemplo, ver como yo necesito saber con qué cuento para ir a la batalla. Y se le olvida de que Dios es nuestra fuerza y Dios es nuestra fortaleza. Por otro lado, otros miran ese pecado como una manera de gloriarse a sí mismo, como una manera de decir: lo que ahora tengo, lo tengo porque soy inteligente. Lo que ahora tengo, lo tengo porque a mí me ha costado. Lo que ahora tengo, lo tengo porque yo he trabajado mucho. Cuando usted y yo sabemos que de Dios viene toda bendición para su pueblo. David cometió el error, ya sea del uno o del otro lado, ya sea por incredulidad o por querer exaltarse de lo que tenía. Los dos eran pecados. Yo me inclino más a pensar que David en algún momento quería medir cuánto había crecido su reino. Quería medir cuánto había crecido en poder. La Biblia habla de un rey llamado Uzías, que Dios se había encargado de prosperarlo, de multiplicarlo, pero dice que cuando había crecido mucho, entonces su corazón se llenó de orgullo. Y entonces, hermano, mire, su fama se convirtió en su ruina. Su orgullo se convirtió en su caída. Si hay algo que nos puede hacer caer de inmediato, es creer que nosotros hemos logrado lo que hayamos alcanzado por nuestras fuerzas, cuando en realidad todo lo que usted y yo tenemos es por la pura misericordia del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No era David ni el primero ni el último caer en ese juego del diablo. Note por favor que la Biblia dice que fue Satanás, que el Señor lo reprenda. Fue Satanás quien incitó el corazón de David. Y eso es interesante, porque no importa que estés en los valles o estés en el éxito, el diablo sigue trabajando. No importa si estás en pruebas o en problemas o en angustias, el diablo te va a tentar y va a trabajar para hacerte caer en los valles. Pero cuando estás en el éxito,
Cuando Dios te ha prosperado, Dios te ha bendecido, también aparece el diablo. También aparece Satanás para tentar nuestra alma y tentar nuestro corazón. ¿Cuántos sabemos que Dios es Dios de montes y Dios de valles también? Dios puede pelear en cualquier área, pero el diablo, hermano, el diablo también, como Dios es un imitador del verdadero Dios, el diablo quiere hacer lo mismo. Por eso usted ve, hermano, que allá en el desierto, donde el Señor Jesucristo fue llevado, ahí quiso tentar a nuestro Señor, como figura de los valles. El Señor fue tentado también en los valles, pero también tuvo que ser tentado en las alturas. Por ejemplo, cuando el Señor entró a Jerusalén y la gente se volcó en darle gloria, ¡Hosana al Rey que viene! Cuando entró Jesús en un pollino de asna, todos empezaron a vitorearlo, todos empezaron a recibirlo con honores. Y podría ser, hermano, que el diablo estaba tratando de tentarlo también, como para que viera que ya Israel se había volcado hacia él. Pero Jesús conocía el corazón de cada una de las personas que estaban ahí. Jesús sabía que ese día estaban diciendo Hosana al Rey que viene, y dentro de unos días iban a estar diciendo crucifíquenle. Aleluya. Déjeme decirle que los mismos que estaban gritando Hosana al que viene eran los mismos que estaban en la plaza gritándole: no queremos al Cristo, queremos a Barrabás. ¿Y qué hacemos con este justo? Crucifíquenle. Eran los mismos. Porque el hombre, hermano, el hombre es una cosa especial. Hoy dice una cosa y en 2-3 días puede estar diciendo totalmente lo contrario. Si Dios no ha trabajado plenamente en el corazón de un ser humano, mire, en 2-3 días puede cambiar totalmente de opinión. Bienaventurados los que han permitido que Cristo esté sentado en su corazón. Porque si Dios está sentado en su corazón, como Él es inamovible, también tu corazón será inamovible. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Primer pecado entonces de David, cuando llegó al éxito, creyó que era su autosuficiencia, creyó que era su capacidad de conquistar la que había logrado tanta conquista. No, hermano, no nos engañemos. Si usted y yo hemos logrado algo en la vida, es por la pura misericordia de Dios. No ha sido por tu fuerza, no ha sido por tu inteligencia, no ha sido por tu capacidad, es por la pura misericordia del Dios de los cielos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. No fue el único que cometió ese error. Acompáñeme, por favor. Acompáñame a la escritura. Vamos a ver. Cuando, oiga esto, allá en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 30 y 31, ahí encontramos otro gran hombre con un imperio, hermano, en realidad poderoso, diría yo, inclusive tan poderoso en ese tiempo que era el poderío más grande de todo el mundo en ese tiempo, el imperio de Babilonia, el reino de Babilonia. Daniel capítulo 4, versos 30 y 31 dice, ¿lo tiene, hermano? Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Oiga esto,
con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Mire lo que puede provocar las palabras de enaltecimiento en el corazón de alguien. No se mira que David lo haya dicho. No lo dice la escritura. Pero ¿cuántos creemos de que Dios no juzga ni condena un evento, un acto, si no tiene razón de juzgarlo? Dios juzgó a David por lo que cometió. Y le dio hasta, la Biblia dice, le dio a escoger hasta su disciplina. Le dio a escoger qué disciplina quería. Fue con eso que le dijo Dios a David: escoge cómo quieres que yo te discipline. ¿Quieres 3 años de batallas perdidas contra tus enemigos? ¿Quieres 3 meses de hambre y de situaciones difíciles con el pueblo? ¿O quieres 3 días, espada de Jehová sobre ti y sobre Israel? 3 disciplinas. Las 3 con el número 3 ahí implícito. 3 años, 3 meses, 3 días. Algunos dicen, de plano escogió la menor, 3 días. Pero 3 días de espada de Jehová. No escogió esa por ser menos tiempo. Escogió esa porque dice: yo prefiero caer en las manos del Dios vivo y no en las manos del hombre. Porque los hombres juzgan sin misericordia, pero Dios es grande en misericordia. Prefiero que me juzgue Dios. Y escogió muy bien, porque todavía en el camino de los 3 días Jehová se arrepintió del mal que había traído. Pero que lo castigaron, lo castigaron. Si usted y yo, hermanos, supiéramos los castigos que vienen al ego, al orgullo, a la autosuficiencia, a la comodidad, yo le aseguro que no cometeríamos ese error. Pero parece que cuando llegamos, logramos lo que queríamos, parece que se nos olvida y aparece el ego en escena. Nabucodonosor se dio cuenta: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Cuando usted mira su casa, ¿qué dice? Aleluya, esta es la casa de mis sueños. Cuando usted mira su carro así, bonito, más que compró extra largo, aleluya, extra large, y mira el carro y dice: hoy sí, ya logré lo que quería. Pero no es por su fuerza, es por la misericordia de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que de repente, hermano, de repente, cuando usted va escalando posiciones, va escalando en el trabajo, va escalando en el éxito, le va saliendo bien todas las cosas, cuidado. No crea que el éxito no tiene riesgos y no tiene peligros. A veces podemos trabajar más fácilmente con las pruebas que con el éxito. Yo leí un libro donde un famoso predicador decía que es más difícil lidiar con el éxito que lidiar con las pruebas. De cada 100 personas, decía él, de cada 100 personas que logran salir adelante de las pruebas, solo uno logra resistir los riesgos del éxito. Porque a veces uno no se da cuenta que está en riesgo. Qué extraño
que cuando estaba en prueba no faltaba a la iglesia ni un culto. Qué raro que ahora que le va bien, ya no viene el culto. Aleluya. Qué extraño. Qué extraño que cuando está pasando uno por los valles, hermanos, no quiere ni pararse de ahí. Quisiera que el culto fuera de 3 horas. Para seguir orando, para seguir clamando, para seguir llorando. Pero cuando le va bien, no tiene tiempo de dejar la empresa. No tiene tiempo de dejar el negocio. No tiene tiempo, porque el que tiene tienda, que la tienda. Aleluya. Y se olvida que toda prosperidad es producto de la gran misericordia del Señor. Se olvida que lo que tiene o lo que tenemos es porque Dios es bueno. Es porque su misericordia es grande. Por eso decía, yo pienso que acertadamente decía el libro, de cada 100 personas que logran salir adelante de sus pruebas, solo uno sale con vida de los riesgos del éxito. Hay que tomarlo muy en cuenta. Fácilmente lograba David superar a los gigantes, a Goliat y a otros gigantes que tuvo que vencer. Pero solo se quedó en la casa, tranquilo, y cayó ante el pecado. No pudo librar el pecado. Podía librar los gigantes, podría librar a los enemigos, podía burlar a sus perseguidores, podía, mire, hasta Saúl, que lo anduvo persiguiendo, lo pudo burlar. ¿Se acuerda usted que le cortó un pedacito de manto? Lo tuvo a distancia de poder matar David a Saúl. Cuando se metió en la cueva, le cortó un trocito de manto de su perseguidor. Se fue al monte y le dijo: Rey, Dios me puso a tu mano para poder matarte, pero líbreme Dios de matarte y de hacerte un daño. Aquí tengo una prueba de que soy fiel. No te he matado. Aquí está la túnica. Cuando revisó la túnica, cuando revisó el manto y la vio cortada, dijo: Dios mío, este me pudo matar. Pero no, David no lo mató, porque estaba viviendo en el valle y sabía que tocar al ungido de Jehová le podía traer más problemas. En realidad logró librar las pruebas. Pero cuando estuvo en la terraza, ya va a ver usted, cuando estuvo en la comodidad, cuando estuvo en el éxito, dijo: mire, déjeme pensar, no lo dice la Biblia, pero déjeme pensar, que ha de haber visto a Israel y dijo: ¿quién construyó esta Israel? Casi como Nabucodonosor. Y empezó a medir su poder igual que Nabucodonosor. Pero bueno, sigamos un poquito. Veamos un segundo error de David. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. Segundo pecado: cuando uno ha alcanzado éxito, tiene demasiado tiempo haciendo nada. Aleluya. Deja de buscar a Dios y entonces dedica su tiempo para otras cosas. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene, hermano? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, oiga, se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David. ¿De dónde, hermano? ¿Qué lecho sería ese? ¿La hamaca?
Aleluya. No creo, no habían hamacas ahí, ¿verdad? A saber. Su lecho podría ser un lugar donde estuviese sentado o podría ser su lugar donde él reposaba su cabeza para dormir en la tarde. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo dormido en la tarde? Bueno, dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El pecado de David con Betsabé es uno de los más trágicos que David pudo cometer, pero no necesariamente el peor, porque es interesante que de este pecado, ya va a ver usted, le pasan la factura. ¿Cómo no? Porque déjeme dejarle bien claro que el pecado siempre pasa una factura. El pecado siempre tiene consecuencias. El pecado siempre te va a dejar algún dolor en tu vida. Siempre. Aunque el Dios de los cielos te perdone, el pecado siempre te va a pasar una factura. La factura a veces es fuerte y pesada. Si David hubiera sabido, oiga esto, si David hubiera sabido que de ese pecado iba a aparecer un embarazo no deseado, quizás no lo hubiera cometido. Si David hubiera sabido que de ese pecado iba a tener que matar a uno de sus servidores más fuertes, como Urías el Eteo, que era el esposo de Betsabé, David tuvo que planear su muerte, ingeniárselas de cómo hacer que Urías cayera muerto en batalla para poderlo enterrar con honores. Pero era uno de sus militares más fieles que tenía. Tuvo que planear David la muerte de Urías el Eteo. Si David hubiera sabido que de ese pecado el bebé que iba a nacer iba a morir, porque murió el bebé. El Señor no permitió que naciera, por alguna razón no lo permitió. Y cuando nació muerto. Pero no solo eso. David en su pecado no se dio cuenta que hasta el juicio de él le fue nublado. Porque ¿se acuerda cómo Natán le descubrió su pecado? ¿Se acuerda usted? Natán tuvo que ingeniárselas, tuvo que pedir al Señor, Señor, dame sabiduría, porque si le digo a David que es un pecadorazo de marca mayor, me mata, Señor. ¿Cómo hago? Díselo en parábolas. Le habrá dicho Dios a Natán. Díselo en parábolas. Y dile de un hombre rico que tenía muchas ovejas y que había un hombre que solo tenía una oveja. ¿Se acuerda? Si no se acuerda, léalo. Ahí está en la Biblia. Y dice la Biblia que lo llevó Natán por ahí. Y el hombre rico le robó su oveja al hombre que solo tenía una. Y entonces, rey, ¿qué dices tú? Y dice la Biblia que David se encendió en ira y dijo: el tal es digno de muerte. El tal es digno de que pague 4 tantos por lo que ha hecho con la oveja del pobre. Y entonces Natán estaba listo para decirle: ese hombre eres tú, oh rey, que le robó la ovejita a Urías Eteo y lo mataste. Se fue de espalda David. Dios tiene maneras de descubrir las cosas de una manera especial, hermano.
Porque con Dios no puede jugar uno. Nosotros nos podemos encubrir de la gente, pero de Dios no podemos encubrirnos. De Dios no podemos ocultarnos. Dios conoce hasta el último detalle lo que andamos haciendo fuera de la vista de los demás. Pero Dios conoce cada paso que tú das allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? No nos engañemos, hermano. El pecado no solamente tiene consecuencias, sino que tratar de burlar a Dios es el peor negocio que uno puede tratar de hacer. David dijo: 4 tantos tiene que pagar el hombre. ¿Y sabía usted que David tuvo que pagar 4 tantos? David tuvo que pagar no solamente con el bebé muerto, sino con una hija llamada Tamar violada, con un hijo llamado Amón muerto por otro hermano de él, Absalón, con un Absalón muerto porque se sublevó contra David y terminó muerto. 4 hijos, 4 tantos tuvo que pagar David por la consecuencia de su pecado. El pecado siempre trae consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hasta aquí estamos con lo grave, ¿va? Ay, pero era David, hermano David. Sí, pero a David le pasaron la navaja como a cualquiera. Pero Dios es un Dios de misericordia. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cómo se salen de esos errores? ¿Cómo lograr salir de esos errores tan trágicos que uno comete en la vida? ¿Cómo salir cuando le damos la espalda a Dios? ¿Cómo salir de nuestro ego, de nuestro orgullo? ¿Cómo salir, hermano, cuando nos creemos más de lo que realmente somos? David nos da la misma clave. Acompáñenme, por favor, y voy de bajada. Segundo de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 13 al 15. Este es cuando Natán le descubre. Pero mire la reacción de David. Esta es la parte que me interesa porque ya le hablé del pecado de David. Y quizás usted y yo hemos cometido errores también. Pero ¿cómo hacemos para salir de ahí? Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 13 al 15 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido, oiga, ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente ¿qué? Y Natán se volvió a su casa y Jehová, oiga esto, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Esa es la muerte del niño que había nacido producto del pecado que habían cometido. Bueno, pero me llama la atención esta parte. David dice: he pecado contra Jehová. Y Natán sin problema le dice: tu pecado ha sido perdonado, no te vas a morir tú, pero las consecuencias vienen. Hay 3 cosas que quiero mostrarle de por qué David siempre se mantuvo en el trono, por qué David no fue cortado, por qué no fue desechado David con ese pecado tan duro y tan cruel, por qué no fue sacado David del reino. Hay 2 razones sencillas. Cuando David confesaba su pecado, lo hacía de todo corazón. Cuando David pedía perdón, su corazón realmente estaba quebrantado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero mostrarse en el Salmo capítulo 51. Si usted lee detenidamente el capítulo 51 del Salmo,
es cuando David está pidiendo perdón por su pecado. El Salmo 51 nos da 3 claves para salir del tiempo, hermano, cuando hemos pecado contra el Señor. Salmo 51, verso 1 al 3, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Primer clave para salir de esta situación, hermano: confesemos y pidamos perdón a Dios. Si usted y yo conocemos a un Dios de misericordia, vamos a encontrar a ese Dios de misericordia, pero tenemos que buscarlo de la manera correcta. Hay 2 formas de acercarnos a Dios: como lo hacía el publicano o como lo hacía el fariseo. Es una historia impresionante. El publicano se golpeaba el pecho diciendo: Señor, he pecado contra ti, Señor, y no soy digno ni siquiera de volver a verte. El fariseo decía: qué buen cristiano soy yo, qué terrible, el pastor se sacó la lotería conmigo. El pastor de veras ganó una joya conmigo, porque yo soy de los que ayunan, decía el fariseo. El fariseo decía: yo soy de los que ayunan 2, 3 veces a la semana. Soy de los que dan la ofrenda, soy de los que dan los diezmos, soy de los que siempre estoy primero en el culto. Y hermanos, se echaba glorias por todo lado. Pero la Biblia dice que el hombre oraba consigo mismo, porque con Dios estaba lejos su oración. Dios atiende a los humildes, mas a los altivos los mira de lejos. Qué extraño, hermano, que mucha gente que ha pecado le agarra la altivez en lugar de agarrarle la humildad. Así es el pecado. El pecado entenebrece. El pecado trae tinieblas al corazón. Yo recuerdo de alguien en algún lugar del mundo que me enteré yo de su pecado y lo llamé para decirle: hermano, me he enterado de esto, con pruebas, y yo quiero llamarlo para que reconvenga su corazón, decirle: busque a Dios. ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué? ¿Que yo qué? Le han informado mal, hermano. Están levantando calumnias contra mí. Y yo soy un hijo de Dios y me he mantenido en santidad con pruebas. Dije: hermano, yo tengo las pruebas suficientes para decirle que se reconcilie con Dios porque está mal. No las creo. Pues se las puedo mostrar. Tengo las pruebas. No, ni quiero verlas, porque yo soy ahí, mire. Se puso entenebrecido. ¿Y quién lo sacaba de ahí? Pues volví a ver la segunda. Volví a hablar con testigos con él. No, pues lo han visto así, con fulana. No, 3 veces. A la 4ª vez que quise hablar con él, ya se había ido. Pero no se había ido solo. Se había ido con la sotana. ¿Por qué tratar de encubrir un pecado cuando Dios da la oportunidad de salir de ahí? ¿Por qué tratar de mantener una integridad falsa? ¿Por qué tratar de mantener
una santidad que no es real. ¿Por qué trata el hombre de encubrir, hermano, con una santidad ficticia, tratando de aparentar que todo está bien cuando uno sabe que está mal por dentro? Lo que yo veo en la Escritura es que cuando Dios da las pruebas para reconvenirte, es porque Dios quiere sanar tu alma. Nunca saca a Dios a luz y avergüenza un pecado, sino para que la persona se arregle. Dios siempre da la oportunidad de reconciliar nuestra vida para con Él. Pero la apariencia, el que van a decir, el orgullo, el ego, nos hace taparnos, nos hace cubrirnos. ¿Y sabe qué es lo que me encanta a mí de David? Pues cuando Natán se lo dijo, no se empezó a defender, como lo que hace comúnmente toda la gente. Se empiezan a defender. Y yo no he sido. ¿Y quién le dijo? Que me diga aquí enfrente. Y Natán no. David no. Cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú y tú pecaste, se tiró de rodillas. Ciertamente pecado contra Jehová. Por eso es que Dios no lo cortaba, hermano. Por eso es que Dios no le dejaba pasar el pecado. Por favor, no se vaya a equivocar. David no le fue pasado el pecado, le fue perdonado, que es diferente. No es que Dios deja pasar el pecado. Dios tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados. Y eso es lo que hacía Dios con David. Porque David, aunque era hermano, cometía unos errores terribles. Cuando pedía perdón, lo hacía con todo su corazón. Yo he pecado, Señor. Me he rebelado contra ti. Delante de mí están todas mis rebeliones. Si hay algo que tenemos que aprender a hacer, hermano, es aprender a pedir perdón con todo nuestro corazón, humildemente, sabiendo que Él puede perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? No se trate de cubrir. No trate de aparentar lo que no es. Porque entonces nos puede pasar lo de Saúl. Saúl pecó, pero no reconocía su pecado. Entonces Dios tuvo que cortarlo mejor. Cuidado, hermano. Cuando Dios saca a luz nuestro pecado, es para perdonarnos. A menos que usted y yo empecemos a defendernos de algo que delante de Dios es tan claro como el agua. Vayamos un poquito más. Confesión y perdón. Y segundo, Salmo 51, verso 10 al 12, nos da otra clave. No solamente pedía perdón, no solamente confesaba su pecado. ¿Se acuerda que la Biblia dice que el que confiesa y se aparta, ¿qué alcanza, hermano? Misericordia. El que encubre su pecado no prospera. Eso lo dice Proverbios. El que encubre su pecado no prospera, pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Número 2, Salmo 51, verso 10 al 12. Mire lo que pedía. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Se da cuenta lo que está pidiendo David aquí? No está defendiéndose, no está aparentando, no está poniendo una muralla delante de Dios. Está diciéndole, en el primero, él confiesa su pecado. Yo pequé, estas son mis rebeliones, estos son mis pecados. Y en el verso 10 y 12, crea en mí un corazón limpio y un corazón recto, como diciéndole, Señor, mi corazón no está bien, límpialo tú.
restáuralo tú. Mi corazón es engañoso, Señor. Mejor ordénalo tú. Eso es lo que está pidiendo. Los que piden esto, hermano, los que piden que Dios los limpie, los renueve, alcanzan misericordia de Dios. En otras palabras, no solo le están diciendo: Señor, yo he pecado, perdóname. Hasta ahí parece que se oye bien todo. Pero David sabe qué es lo que le está diciendo: Señor, renueva mi corazón porque no quiero seguir pecando. Hay gente que se acostumbra a pedir perdón, pero no a ser cambiado por Dios. Y ahí está el problema. Hay gente que se acostumbra a pedir perdón, y yo pido perdón, y Señor, perdóname, y Señor, sí, pero ¿y cuándo le van a cambiar el espíritu? ¿Cuándo le van a cambiar el corazón? ¿Cuándo le van a renovar? Cuando usted lo pida. Cuando usted le diga a Dios: Señor, no alejes de mí tu Santo Espíritu, y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque el que tengo no está recto, está desviado. Enderézame los pasos. ¿Se acuerda que el Salmo 40 dice: tú enderezaste mis pasos, pusiste mis pies sobre peña y pusiste un cántico nuevo en mis labios? Esa es renovación. Está bien pedir perdón, está bueno, pero si no pides que te cambien, hermano, entonces va a seguir uno pecando. Perdonado, pecando. Perdonado, pecando. Y eso es un círculo, que ese círculo después nadie te lo puede quitar, porque el corazón se va endureciendo. El corazón se va endureciendo. La conciencia empieza a perder, hermano, la realidad, y piensa que así puede vivir. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice, hermano, que Dios puede transformar nuestra vida totalmente. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, termino con esto. Lean un versículo más conmigo, por favor. Salmo 51, verso 17. Estamos en el Salmo 51 porque el Salmo 51 están las claves para salir de los pecados que David había cometido. Verso 17. ¿Lo tiene, hermano? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y ¿qué? Y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entendió que Dios no rechaza un corazón quebrantado. Un espíritu humilde jamás es echado de la presencia de Dios. David aprendió eso. Y el éxito más grande de David no consiste en que nunca pecó. El éxito más grande de David consistió en que entendió cómo tenía que pedir misericordia delante de Dios. Cómo buscar el perdón de Dios. Es lo que quizás usted y yo necesitamos. Aprender a humillarnos y aprender a quebrar nuestro corazón delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Póngase de pie y tomémonos un minuto para revisar, hermano, cómo está nuestro corazón hoy. ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? Hemos aprendido a pedir perdón delante de Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados. Casi siempre terminamos un día domingo diciéndole al Señor: Señor, bendíceme, sana mis enfermedades. Señor, mira mis finanzas, mira mi economía, mira mis necesidades. Hoy no vamos a orar por eso.
Hoy no vamos a orar por eso. Hoy vamos a orar diciéndole al Señor: Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Quiero aprender a estar bien delante de ti. Si usted quiere venirse adelante, hoy es el momento para hacerlo. Vayamos al altar de Dios y pidamos misericordia. Si hemos fallado, si hemos pecado, vayamos a su presencia con un corazón quebrantado, con un corazón humilde, a decirle: Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Y solo tu misericordia puede borrar mis rebeliones. Aleluya. Venga a poner delante de Dios su corazón. Porque no te está señalando Dios para destrucción. Te está señalando para reconciliarte con Él. Si hemos fallado, hoy tenemos la oportunidad de salir reconciliados. Hoy tenemos la oportunidad de salir en paz.